Para que podamos entender un poco más esta difícil situación, Jorge, por favor, contigo. Gracias, Enrique. Estoy con Adrián Monge, exdirector de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol y ahora director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de La Paz. Buen día, Adrián. Contame un poquito cómo está esta situación de Wilstermann. Los dos jugadores que han sido dados de baja y el técnico dados de baja del Comet, ¿pueden volver para el próximo partido? Si es que se arregla, si es que hay una solución con el club, no. Bueno, buen día, gracias por la entrevista. Sí, o sea, existe un vacío en este tema porque es algo que no se había dado en anteriores gestiones, es algo que no se había visto. El procedimiento que ha realizado Wilstermann ha sido incorrecto. Lo que debería haber hecho Wilstermann es simplemente modificar el contrato que tenían en ese momento los jugadores con las firmas que corresponden y cambiar a los documentos o actualizar los documentos que se encontraban en el sistema sin pedir la deshabilitación. Tú sabes que el reglamento te dice, por ejemplo, que un jugador puede jugar en 2 clubes durante una gestión, ¿no? Entonces, en el momento en que tú rescindes un contrato, porque en este caso vendría a ser una rescisión de contrato porque estás terminando una habilitación de tu club, tendrían que esperar estos clubes hasta la mitad de la gestión para poder jugar en otro club. Es lo que habitualmente se da, digamos, ¿no? Cuando hay un cambio de un jugador que se va de Wilstermann, por decirte Aurora. Pero en el caso de que un jugador sea deshabilitado y sea habilitado de manera inmediata nuevamente en el mismo club, es una figura que no está prevista, la verdad que no está prevista. Es un tema de análisis. Yo entiendo que no debería haber ningún inconveniente porque el jugador ha sido parte del club y no está yéndose a otro club, sino simplemente han pedido una deshabilitación para que él pueda volver con los documentos correctos, ¿no? Pero lo correcto en Wilstermann tendría que haber sido que se pida la regularización de los documentos con los contratos de manera correcta, con las firmas correctas, y según eso ya no hubieran tenido mayor inconveniente. Bueno, según la respuesta que me das, puedo afirmar que Gary Soria obró mal para con su club, perjudicándolo. Totalmente, o sea, es una persona del club que está haciendo una denuncia de algo que va a perjudicar a su club, ¿no? O sea, primera vez que se da en la historia de que una persona quiera perjudicar a su mismo club, sea cual sea el motivo, la razón o circunstancia. La verdad que ha dejado, creo que a todos medio choqueados la actitud del presidente de Wilstermann, pero bueno, creo que la solución va porque puedan habilitarlos de manera inmediata, mandando los documentos de manera correcta y pedir nuevamente la habilitación de los jugadores, ¿no? Lo que hay que entender es que tú puedes ser habilitado una vez y puedes en el año cambiar de club a mitad de gestión, ¿no? Cuando se abre el periodo corto de transferencias, tú puedes cambiar de club, pero nunca se ha visto el caso de que un club o un jugador sea deshabilitado de un club y días después sea habilitado nuevamente en un club. Creo que es un análisis que tendría que ir al área legal principalmente y con el área de competiciones tratar de ver una solución en el sentido de no perjudicar ni al jugador ni al técnico. Creo que están en este inconveniente. Bueno, esta figura que no se ha dado, ¿quién resuelve? ¿De quién sería tu visión? ¿Competiciones, el comité ejecutivo, un consejo superior tendría que analizar esto o cuál sería la instancia que pueda dar? Simplemente el área legal tendría que ver la normativa en la que rige, o sea, por sobre la normativa que tenemos en la federación. No nos olvidemos que está la normativa de FIFA, que es el reglamento de transferencia de jugadores, que habría que hacer las consultas necesarias para ver si existiría algún inconveniente, si es que se estuviera cometiendo alguna falta en el sentido de volver a habilitar a un jugador en el mismo club en una misma temporada, en este caso, ¿no? Entonces, es eso, es simplemente una interpretación legal que se tiene que dar a la solicitud que va a hacer el club correspondiente, y en función a eso la dirección de competiciones lo único que tiene que hacer es habilitarlos, ¿no? O sea, no te olvides que la dirección de competiciones habilita a los jugadores mediante los documentos que presenta un club. Nosotros no vemos si las firmas corresponden o no corresponden. Ahí te voy a dar un caso, por ejemplo, que sucedió algún tiempo cuando el profe Clausen, por ejemplo, denunció
de que un jugador de San José que estaba jugando como juvenil no era la persona, sino estaba jugando con la identidad de su hermano, ¿no? Entonces tuvimos que suspenderlo al jugador, pero y dice, ¿no? ¿Y por qué la dirección de competiciones no puede ver este tema? Porque nosotros no investigamos, no revisamos los papeles en el sentido de que si el jugador cumple o no cumple, o los documentos cumplen o no cumplen. Nosotros simplemente verificamos que nos presenten los documentos correspondientes. Si esos son fraguados, si son falsos, si son adulterados, ya es una responsabilidad totalmente del club. Ahora, ¿complica que el caso haya ido al Tribunal de Disciplina en su habilitación o mientras se ventila después estas denuncias de falsificación de firmas, adulteración de firmas, ellos podrán seguir jugando? No, los jugadores normal, porque ellos no tienen nada que ver con ese tema, ¿no? O sea, el jugador viene, firma un contrato y él a lo que se dedica es a jugar. Entonces, mientras se determina quién es el responsable si ha habido, primero hay que determinar si ha habido una falsificación, es lo primero que hay que determinar, y lo segundo es quién es el responsable de la falsificación, pero tenlo por seguro que no va a ser el jugador. Entonces no hay por qué, digamos, perjudicarlos a los jugadores. Ellos han estampado su firma en un contrato, y ese contrato, si tiene una firma que no corresponde o que ha sido falsificada, tendrá que llevarse pues a las instancias que correspondan, que ni siquiera viene a ser, digamos, el tema deportivo, ¿no? O sea, ya esto pasa a ser un tema penal por una falsificación de una firma. Por la experiencia que tienes en esto del tema Comet, ¿crees que puedan llegar para el fin de semana? ¿Podrá Wilstermann contar con ellos? Como te digo, ellos, lo que debería hacer el club es regularizar la documentación y volver a mandar para que la dirección de competiciones habilite, y seguramente ellos lo único que van a hacer es solicitar la interpretación al área legal que corresponda para que ellos autoricen o nieguen la habilitación de estos jugadores, en el sentido de dar cumplimiento simplemente al reglamento, ¿no? Como te digo, hay un vacío, es un tema que no se ha dado ante anteriores gestiones, por lo tanto no hay una interpretación clara en este sentido, ¿no? A mi criterio, el jugador no tendría que tener problema de volverse a habilitar en el club, porque sigue abierto el periodo de transferencias, ellos están volviendo a habilitarse en el mismo club donde ya han jugado, ¿no? Lo complicado de esto sería si ellos quisieran jugar en otro club, no pueden hacerlo hasta mitad de gestión. Pero como es el mismo club, creo que no tendría que haber mayor inconveniente de regularizar esa habilitación y poder hacer que ellos jueguen. Como te digo, lo correcto hubiera sido que simplemente se regularicen los papeles y ellos sigan habilitados, y no pedir la deshabilitación de los jugadores, porque no los deshabilita que el contrato tenga malas firmas o no. Simplemente ellos, con no jugar, hubieran evitado impugnaciones al club hasta que se pueda regularizar la documentación. Una vez regularizada, ellos podrían haber podido volver a jugar de manera normal. Eric, Mariana, Enrique, ¿ustedes tienen alguna consulta? El doctor Adrián Monge está listo para atender sus requerimientos. Bien, perfecto, Adrián, qué gusto saludarlo después de mucho tiempo. Y a ver, para tenerla clara, porque hace instante también manejamos esta posición de una demanda de Gary Soria ante estas situaciones de habilitación y falsificación de firmas, qué sé yo. ¿Bastaría con que hoy don Gary Soria levante esa demanda para que todo siga su curso, o realmente ya Wilstermann tiene que regularizar la documentación para la habilitación de sus futbolistas? A ver, en el tema, no escuché toda la pregunta, pero sí, a ver, en el tema legal se tiene que hacer simplemente, tiene que seguir su proceso para identificar quiénes son los responsables. Primero, determinar si ha habido o no ha habido una falsificación, y lo segundo, quién ha sido el responsable. No, en esto no tiene absolutamente nada que ver los jugadores, porque los documentos que se firman o los documentos que se presentan son responsabilidad del club y de la parte administrativa del club, en este caso la parte ejecutiva, que son los que han firmado los documentos. Lo otro, en el tema del jugador, no tiene nada que ver el proceso con el tema de que el jugador pueda ser habilitado o no para seguir jugando, ¿no? Eso no perjudica la habilitación de los jugadores, porque ellos no tienen nada que ver con el proceso en sí. El proceso va contra los ejecutivos del club, que son los que han presentado los documentos en función de solicitar la habilitación de los jugadores.
Adrián, qué gusto saludarlo y gracias por el tiempo que nos dispone para nosotros en esta mañana. La consulta va a lo siguiente, tomando en cuenta que podrían surgir más de estos inconvenientes, ¿es que el tribunal podría dictaminar de oficio o alguna autoridad de la federación una revisión en general de todos los contratos de Wilstermann de esta gestión? ¿Puede suceder esto de oficio? ¿Tiene que ser una petición de parte justamente para evitar este tipo de complicaciones que ya está viviendo el Rojo? Lo que se tendría que hacer, yo creo que el club, es revisar la documentación que ha presentado, ¿no? Para evitar mayores inconvenientes, en el sentido de que en cualquier momento puede darse de que un jugador que hubiera sido habilitado con estas fallas, vamos a llamarle así, por parte del club, pueda ser impugnado en algún momento. Entonces es responsabilidad del club el querer revisar, en este caso, la documentación y estar seguros de que todo lo que se ha presentado en las instancias que corresponden para la habilitación de los jugadores están cumpliendo con todos los requisitos que exige para la habilitación. Como te digo, o les decía, la dirección de competiciones no tiene la obligación de revisar si corresponde a la firma de Gary Soria, si no corresponde, si es adulterada, si tiene las firmas o no tiene las firmas. A nosotros nos presentan el documento y con el documento en físico nosotros procedemos a la habilitación. Ahora, ¿cómo lo han hecho el documento? Si los datos son correctos, son incorrectos, las firmas corresponden o no corresponden, es un tema que lo ve directamente el club. Ellos son los responsables porque en cualquier momento de una impugnación, el único perjudicado en este caso es el club. Bien, está clarísimo. Y ahí entonces marcamos lo que usted también decía, Adrián, ¿no? Es decir, un error el haberlos inhabilitados ante el Comet, porque el tema era, ok, estos son los papeles y aquí están bien habilitados, demostrar que, y regularizar, ¿no? Ese es el término, la documentación para que siga su curso y puedan estar con normalidad. Ahora, esperando, ¿no? Porque este es un caso, ya lo decía usted, inédito, no ha ocurrido nunca de que un futbolista sea inhabilitado o sea dado de baja en el Comet y otra vez vuelva en el mismo equipo. ¿Esto es tuición de competiciones, Adrián? Lo decía Jorge, le preguntaba eso, para tener un poquito más claro. Es una tuición de competiciones el habilitar a los jugadores. El interpretar, yo creo que tiene que pasar al área legal de la federación para que ellos interpreten los reglamentos de transferencias y si no tenemos o tenemos nosotros el vacío, en todo caso, recurrir al reglamento de transferencias de FIFA para ver si esta figura se puede dar, en todo caso, para no tener inconvenientes o problemas. Como es un tema que no se ha presentado, es un tema que no está escrito ni en el reglamento de campeonato ni en el reglamento de transferencia de jugadores. Entonces es algo que se tiene que analizar y de acuerdo a ese análisis que tendría que hacer el área legal principalmente, determinar si los jugadores pueden o no pueden ser habilitados para no generarle un inconveniente posterior al club. Le hago la última, Adrián. Si es que el comité de competiciones, en este caso la dirección de competiciones, perdón, los habilita para que puedan ser tomados en cuenta, ya esto deja fuera cualquier posible impugnación para Wilstermann. Totalmente, totalmente. Los jugadores tienen el derecho de poder jugar y en su derecho lo que tiene que hacer el club es simplemente registrarlos con los documentos que corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido no tendrían mayor inconveniente para poder seguir jugando y poder participando en el campeonato. ¿A qué iba con mi pregunta, Adrián? Es decir, el rato que ellos han sido habilitados ante el Comet y ya juegan con Wilstermann, ¿por qué dar un paso atrás si fue, la dirección de competiciones que los ha habilitado ante el Comet? ¿Había algún riesgo realmente para sufrir alguna impugnación, tomando en cuenta este protocolo que usted nos marca? Yo creo que lo que ha visto el club en el sentido de la denuncia que se ha realizado, ha visto alguna posibilidad de tener algún inconveniente y una posible impugnación. Entonces, en función de esos temas, han preferido precautelar y dar de baja a los jugadores, que ha sido un error, porque lo que debería hacerse simplemente es cambiar los documentos, claro, regularizarlos con las firmas que corresponden, no hacerlos jugar a los jugadores el anterior fin de semana y posiblemente hasta regularizar los documentos, pero no pedir la deshabilitación de los jugadores, sino simplemente retirarlos a los jugadores o que no participen para evitar alguna impugnación. No te olvides que las impugnaciones las hace el equipo rival al partido jugado y tienen un tiempo para hacer esa impugnación.
Entonces, una vez transcurrido ese tiempo, por ejemplo, no hay mayor inconveniente de alguna impugnación, por decirte, hoy o mañana no puede un club venir, Bolívar u otro que hubiera jugado con Wisterman, impugnarlos por estos jugadores porque ellos ya han cumplido los plazos para poder hacer una impugnación sobre este tema. Entonces, no hacerlos jugar a los jugadores hubiera sido la solución hasta regularizar los documentos, cambiar los documentos como corresponden y en función a eso ellos retornaban tranquilamente cuando les correspondía. Perfecto, la tenemos clara. Adrián, muchísimas gracias y estamos pendientes para ver cómo termina todo esto y gracias por todo el aporte y abrirnos un poquito más el panorama ante esta circunstancia que la verdad es inédita en el fútbol nacional. Abrazo grande. A ustedes y saludos cordiales. Bien. Bueno, gracias igual Jorge, por entonces la entrevista que estamos teniendo esta hora de la mañana. Bueno, ahí está, queda un poquito más claro entonces este panorama. Jorge, será...